en este momento tenemos de invitadas a Sofía. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien. Ella es abogada especializada en derecho ambiental, en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, y viene acompañada también por Marina. Hola Marina. Hola, buenas noches. Marina es bióloga del CONICET y está trabajando en la conservación de bosques. Así que bueno, comenzamos con Sofía, abogada, ambientalista, y vamos con el punto clave, que es el tema del agua. ¿Existe el derecho al agua? ¿Cuál es el derecho al agua que tenemos? ¿Qué podés desarrollar con respecto a ese tema? Bueno, sí existe el derecho al agua y es muy importante recordar que hace unos 10 años, relativamente poco tiempo en relación a la importancia del tema, Naciones Unidas dictó una resolución que reconoce el derecho al agua como un derecho humano. Es decir, que no solo existe el derecho al agua, sino que el derecho al agua es un derecho humano y, por tanto, forma parte de esos derechos, de ese núcleo de derechos que son los que deberían ordenar todo lo que sigue en nuestro sistema jurídico. El derecho al agua es un derecho más importante que otros derechos que están en otros códigos, que están relacionados, por ejemplo, con actividades productivas, con propiedad, y etcétera, etcétera. Es una resolución que se dictó en el año 2010 a instancias del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia venía de todo ese proceso de reivindicación del agua, y el contenido de ese derecho es derecho al agua potable y al saneamiento, pero en Argentina hubo un fallo muy interesante de la Corte Suprema de Justicia que habla del derecho al agua potable para las personas, no solamente como el derecho a poder disponer de agua potable para la supervivencia, de tomar agua, y para usos domésticos y demás, sino que la Corte dice que el derecho al agua está relacionado también con la capacidad de la naturaleza, la capacidad de resiliencia de la naturaleza para seguir sosteniendo el agua potable como un bien colectivo. O sea que el derecho al agua no es solamente visto como un derecho social, sino en este caso como un derecho ambiental, porque tiene que ver con el agua. Es un derecho humano, sí, que está relacionado humano. También, nosotros tenemos desde el derecho tiene una visión antropocéntrica que está en evolución, está tratando de cambiarse, pero sigue siendo así. Es básicamente un derecho humano, eso es importante, insisto, porque es superior a otros derechos. Pero tiene esta característica, tiene la característica que no es solamente el derecho al vaso de agua o al agua para cocinar, sino que es el derecho a sostener los sistemas naturales que producen y que generan y que en donde se encuentra esa agua potable. Todos los conflictos que se están enfrentando ahora, que están relacionados a la afectación a agua potable en estado natural, digamos, en el estado de la naturaleza, deberían estar anclados en eso, y las personas que llevan adelante esas luchas desde distintos lugares y demás tienen esa fortaleza jurídica. Que es un reconocimiento a nivel internacional y a nivel nacional del derecho al agua como derecho humano. Y vos, como abogada especializada en ambiente, por ejemplo, si tenés casos de tener que defender algunos sistemas de agua o comunidades con respecto al agua, ¿cómo sería tu trabajo como abogada en este tema? Bueno, en este tipo de cuestiones, que básicamente se basa normalmente en luchas colectivas llevadas adelante por movimientos ambientalistas, movimientos sociales, movimientos de pueblos originarios, etcétera, etcétera. Nosotros prestamos asistencia técnica, si vos querés, a luchas que se originan de una manera mucho más de base, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros ponemos al servicio de esos movimientos estas herramientas a través de diferentes procesos como amparos colectivos, procesos de esa naturaleza, a veces inclusive en el ámbito del administrativo previamente. Y bueno, depende de cada caso y además se juega eso. Pero me parece que antes de la cuestión técnica per se, lo importante es que no estamos hablando de opiniones, necesidades, demás, sino que estamos hablando también de la base de nuestros sistemas, de nuestros ordenamientos, que
de alguna manera ya hemos ganado esa pelea, hay que usarla un poco más a veces, ¿viste? Pero es eso. Y los abogados, bueno, venimos después, primero está esa otra construcción. ¿Y la comunidad tiene conciencia de que tiene ese derecho? Yo creo que es una conciencia en proceso, es algo que se está trabajando. De hecho, bueno, a ver, ahora va a hablar alguien de Mendoza y demás. Hemos una y otra vez vivido situaciones en las que las comunidades se han puesto por adelante de los discursos jurídicos, de los discursos políticos, de un montón de si querés, conocimientos técnicos y académicos, porque el estar en contacto con eso, el plantearlo como una necesidad, como un derecho, surge primero desde las bases. Así que sí, por ahí falta a lo mejor un poco de formación en las universidades. Nuestras universidades de derecho, sobre todo, todavía son muy conservadoras y muy atadas a la noción de propiedad como fundamento de casi todos los derechos, pero la verdad es que es sorprendente cómo esto va creciendo y va ganando terreno. Nada, hay cuestiones, por ejemplo, que a lo mejor no se conocen, no todo el mundo las conoce, pero está prohibido cortar el agua por falta de pago en Argentina, es inconstitucional. ¿Está prohibido? Discúlpame, no te entendí, ¿qué? Cortar el agua por falta de pago, es inconstitucional que haya un corte de servicio de agua por falta de pago. ¿Por qué? Porque es un derecho humano y si en todo caso hay una deuda y otras herramientas y demás para plantearlo. Eso fue también producto de todo un trabajo de otro tipo de organizaciones más vinculadas a cuestiones de consumos y demás, pero me parece que es algo que ha crecido en conjunto, por un lado del derecho, pero sobre todo por la participación social. Bien, y ya que hablamos de participación social, podemos comenzar la charla también con Marina, que estuviste participando, me dijiste, o formaste parte dentro de lo que es la conservación de bosques y como bióloga del CONICET en la lucha de la conservación en algunas zonas de acá de la cordillera, ¿no? Sí, a raíz de un conflicto que sucede en el Cerro Catedral, que hay una empresa que quiere renovar su concesión de explotación del centro de esquí, que es CAPSA, Catedral Alta Patagonia, de una manera irregular, sin licitación pública y por 30 años, que es un montón de tiempo. Bueno, el intendente municipal de Bariloche, que ahora renovó su mandato, impulsó una ordenanza para renovarles la concesión de esta manera irregular. Y bueno, a raíz de eso, los vecinos de Bariloche nos organizamos y empezamos a averiguar cómo venía la mano y también a juntarnos entre especialistas de distintos temas y vecinos que estaban interesados. Y bueno, participamos en una audiencia pública en el tratamiento de esta ordenanza, cada uno pudo exponer su punto de vista. Yo desde bióloga conté la importancia del ciclo del agua, la importancia que tiene conservar su pureza y los riesgos que tomamos cuando se contamina, ¿no? Y bueno, pudimos impulsar también una iniciativa popular a través de también presentar una ordenanza en el Consejo Municipal para que seamos los vecinos los que decidamos el futuro del cerro. Queríamos hacer un referéndum popular y bueno, para eso tuvimos que juntar un montón de firmas, necesitábamos el 3% del padrón electoral de Bariloche, que es un montón porque es una ciudad grande. Pero bueno, nos organizamos, salimos con una camioneta a juntar firmas, los vecinos tuvieron mucha participación, logramos juntar más de 6.400 firmas, que era más del 3%, entró en el Consejo Municipal y bueno, como el intendente tenía mayoría en los concejales, inventaron de que no era admisible nuestra presentación porque modificaba cánones, que es lo que recibe el municipio, ¿no? por la explotación del cerro. Y bueno, eran falacias que de esa manera frenaron porque ellos tenían que determinar si nuestra presentación la aceptaban o la rechazaban y con esta figura de no admisibilidad lo frenaron y bueno, no nos dieron respuesta.
Y fue por eso también que desde vecinos también hubo participación de abogados como Sofía y otros más, y también de legisladores, políticos. Pudimos arrimarnos, juntarnos y empezar a buscar algunas otras alternativas, y pudimos también hacer presentaciones judiciales, y a través de esa vía pudimos también presentar, legisladores provinciales presentaron una cautelar, que es una medida que pone, como su nombre lo indica, cautela sobre un tema, porque justamente el centro de esquí de Bariloche es un recurso económico muy importante, pero también es donde nacen las cuencas. Nelson habló de la importancia también de estos sistemas, en donde nace a través de vertientes, ¿no? El agua que fluye y que no solo es para consumo humano, sino que también hay todo un ecosistema que depende de él, ¿no? Y bueno, si digamos estas explotaciones de los centros de esquí, que bueno, tiene su impacto y tiene su aprovechamiento y también es un recurso económico. En el caso de los centros de esquí de la zona, como sucedió en San Martín, acá cerquita en el Perito Moreno en Bolsón, siempre vienen asociados a una explotación inmobiliaria, ¿sí? Que es un negocio inmobiliario muy importante, que también tiene un impacto muy fuerte. En el caso del Cerro Catedral, con la renovación del contrato de esta empresa, venía acoplado la entrega de 70 hectáreas para hacer un desarrollo urbano, que supuestamente era bueno para desarrollar el turismo del lugar. Se iba a hacer en zonas sensibles ambientalmente, en donde ya hay un estudio científico que relevó el terreno y que lo declaró esas tierras como no aptas para urbanizar, porque justamente en un terreno como el montañoso, ¿no? Donde hay pendientes, donde hay en las pistas de esquí extracción del bosque, ¿no? Que cumple un rol ahí. Ya tuvimos ejemplos justamente ahí en Catedral también de aludes que han barrido hasta infraestructura, ¿no? A un hotel, por ejemplo, y que bueno, tiene sus riesgos construir en estos lugares, y también tiene un impacto para la contaminación del agua. Ahí tenemos a la Villa Catedral, tenemos el arroyo Cascada, y ya sabemos, hay estudios que han analizado el agua y está contaminada. Y esto, bueno, deriva en el lago Nahuel Huapi, ¿sí? Que, bueno, es toda contaminación que afecta no solo a nosotros como ciudadanos, sino también a todo el ecosistema. Así que, bueno, lo que quería transmitirle también a ustedes, más allá de yo ser bióloga y estar comprometida con estos temas y que me interesa desde mi profesión, también soy mamá y soy vecina de Bariloche, y bueno, me preocupa el ambiente y el lugar a donde vivo. Y bueno, a través de los vecinos pudimos ir sumándonos y cada uno poner nuestro granito de arena. Y bueno, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, somos actores sociales que podemos, digamos, hacer una participación ciudadana responsable, organizarnos, y bueno, podemos también contribuir a que los intereses económicos, que muchas veces las cosas se mueven desde ese lugar, poner freno, ¿no? A cosas tan importantes como el agua, ¿no? El agua es un recurso vital. Si no hay agua, no hay vida para nosotros ni para nadie. Entonces es fundamental que, bueno, tomemos conciencia de esa importancia del agua y también de que podemos nosotros participar, organizarnos y tener un resultado como, bueno, se vio hace poco, a fin de año en Mendoza, también que la participación ciudadana puso freno también a la megaminería, que bueno, son distintas formas de extracción, de utilización de los recursos,
que bueno, se pueden ver las maneras, ¿no?, para poder hacerlo de otras formas, ¿no? Otras formas son posibles. Así que, bueno, quería contarles esta experiencia que tuvimos en Bariloche, también acá cerquita, cuando sucedió lo del Perito Moreno con la empresa Laderas. Los vecinos de Mallín Ahogado se organizaron en la Asamblea por el Derecho al Agua y a la Tierra, es otro ejemplo. Y bueno, nos contó Nelson hace un ratito también de la experiencia de la Asamblea de Chubut, que también está protegiendo el agua en estas zonas. Así que bueno, que se animen a participar, que es importante, y que bueno, se pueden lograr también frenar en estos temas tan importantes que bueno, nos afecta a todos, ¿no? Muchas gracias, Marina. Muy buena la experiencia que comentaste. Gracias también, Sofía. Yo te quería hacer una última pregunta como para cerrar, porque se me ocurre ahora, porque tiene que ver con esto del derecho y de la lucha de la gente y de la participación social para generar... para promover su derecho, ¿no? Para defender su derecho al agua. Podemos asociar entonces que el derecho al agua forma parte de lo que es la justicia social, ¿no? Como un tipo de la justicia ambiental, la justicia social tiene que ver con esto. Sí, sí, por supuesto. Forma parte de eso. Y, a ver, también es una agenda en construcción. Son peleas, son discusiones y son disputas que, si bien deberían existir desde siempre, bueno, a ver, hay guerras históricamente por el agua, pero en estos términos, en términos de derechos humanos y con este marco, son relativamente nuevos. Como les digo, tiene 8 años esta consagración. Y entonces también hay una agenda que tenemos que fortalecer y que tenemos que pensar, y hay movimientos que tienen que generar herramientas que permitan que, por ejemplo, las definiciones que hay en los territorios, en las zonas, en las localidades, sobre cuestiones ambientales que van a afectar generaciones enteras, no se tomen de manera unilateral por un grupo de políticos que han sido elegidos en un momento determinado, simplemente por un voto, porque no hay un cheque en blanco ahí, no hay una carta de hacer lo que se quiera. Y esas discusiones que son estructurales y que van a trascender por muchos de esos mandatos deberían ser tomadas de otras formas. Entonces, otra de las cosas que nosotros queremos disputar, plantear y ganar, digamos, es que cuando hay definiciones que tienen que ver con cuestiones ambientales, que generan modificaciones, que generan cambios ecosistémicos a largo plazo, haya consultas populares. Pero haya consultas populares obligatorias. La gente sale, pelea, lucha, deja sus trabajos, se enfrenta a la policía, corta rutas, vive momentos de tensión, y eso por supuesto que es bienvenido, meritorio y demás, pero ya a esta altura también deberíamos empezar a pensar que nuestro sistema democratice esas decisiones, que no se tomen por un puñado de gente sentada en sus lugares, porque no trasciende, es como, bueno, un poco como decía Hannah Arendt, son cosas demasiado importantes para dejarlas solo en manos de los políticos. Muchas gracias, mujeres. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Marina. Las esperamos para un próximo Festival Canto por el Agua. Gracias. Nos encontramos en la próxima charla. Gracias.